Hola, queridos amigos de YouTube. Hoy vamos a definir unos conceptos importantes en el lenguaje. La retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir o conmover. Como tal, la retórica, por un lado, teoriza sobre la utilización del lenguaje, ya sea de manera oral, frente a un auditorio, ya de manera escrita, en un texto, y, por el otro, establece el conjunto de técnicas y procedimientos de aplicación práctica que otorgan al discurso belleza y elocuencia, así como capacidad de persuasión. La retórica contempla diferentes fases en la elaboración del discurso para que éste tenga el efecto deseado. La inventio, donde se establece su contenido. La dispositio, donde se lo organiza estructuralmente. La elocutio, donde se determina la manera de expresar las ideas. La compositio, donde se establece la naturaleza sintáctica y fónica de los enunciados. La memoria, fundamentalmente de memorización del discurso. Y la actio, fase final que implica la declamación del discurso. La retórica se originó en la antigua Grecia como el arte de expresarse de manera adecuada para persuadir al interlocutor. Se ocupó en principio de la lengua hablada, para luego pasar también a la lengua escrita. Durante la Edad Media, la retórica fue enseñada en las escuelas entre las principales disciplinas de conocimiento, junto a la gramática y la lógica. Hoy en día, la retórica tiene aplicación en diversos campos, como la literatura, la filosofía, la política, la publicidad, el periodismo, la educación o el derecho. Por otra parte, retórica también puede emplearse con connotaciones despectivas, para señalar un uso impropio o inoportuno de este arte. El discurso de los políticos es pura retórica. En principio, la retórica se ocupó de la lengua hablada. Pero su saber trascendió al discurso escrito e influyó poderosamente en la literatura cuando la palabra escrita ganó prestigio en el régimen imperial en Roma. Si bien el discurso escrito suele considerarse como una transcripción limitada o imitación estrecha del discurso oral, en la actualidad, la retórica ha vivido un gran resurgimiento y sus enseñanzas se utilizan en publicidad, la academia, la política, así como en la defensa de puntos de vista durante los juicios civiles. Por otro lado, gracias a las nuevas tecnologías audiovisuales, podemos hablar de una retórica de la imagen, ya que mediante una imagen o vídeo podemos hablar sobre algo utilizando figuras retóricas, metáfora, metonimia, prosopopeya, personificación, etc. La retórica ocupó un lugar importante en el sistema educativo antiguo y medieval. Y hasta el romanticismo, su significación fue crucial dentro de las disciplinas humanísticas. Son tres procesos complementarios los que conformaban el aprendizaje de la retórica: el estudio de los preceptos, la imitación de modelos y la práctica personal. La retórica fue la primera de las 7 artes liberales del mundo greco-romano. Junto a la gramática, la dialéctica, la geometría, la aritmética, la astronomía, y la música. Ya en Roma la retórica se perfeccionó sumamente por medio de las investigaciones y esfuerzos de hombres de letras como Cicerón, quien dedicó al tema una parte sustancial de su obra e hizo de la retórica el eje de sus preocupaciones. De este autor son fundamentales los textos de oratoria y la invención retórica. De los manuales de retórica republicana se conserva la retórica ad Herennium de autor anónimo. En época imperial, en el marco de la Segunda Sofística, se destaca Marco Fabio Quintiliano, cuyos 12 libros de instituciones oratorias suponen la culminación de los estudios sobre la materia en el mundo romano. Hay que notar que en la época republicana florece el género deliberativo, mientras que en la época imperial es el género epidíctico el que se desarrolla con mucha fuerza. Notable es el trabajo de Menandro el Retor y sus 2 tratados de retórica epidíctica. Dado que la retórica era parte fundamental de la educación de todo romano ilustrado, es menester tenerla en cuenta a la hora de leer toda la producción intelectual de la época. La Edad Media. Durante la Edad Media, de los 3 géneros oratorios, el judicial, el deliberativo y el epidíctico, entraron en decadencia el género deliberativo y el epidíctico, es decir, la oratoria política y la artística, ya que la militarización del imperio hacía inútil los conocimientos de la oratoria.
Sin embargo, sus conocimientos fueron trasvasados a la literatura en general, que se retorizó notablemente perdiendo bastante de su inspiración originaria y su frescura. Así lo vino a concluir el gran estudioso de la literatura medieval, Ernst Robert Curtius. En su Literatura Europea y Edad Media Latina, traducido al castellano en 1955. La retórica contemporánea ha prescindido del discurso oral y, por tanto, de entre las 5 fases de elaboración del discurso, invención, disposición, elocución, memoria y acción, de las 2 últimas de índole práctica, la memoria y la acción. Se considera actualmente que es útil para actores, abogados, psicólogos, políticos, publicitarios, escritores, vendedores y, en general, quienes quieren persuadir o convencer de algo. Sin embargo, la retórica ha vivido un gran renacimiento en la segunda mitad del siglo XX como disciplina científica con el surgir de varias corrientes de pensamiento que han redescubierto su valor para distintas disciplinas. Comenzó Heinrich Schlauberg realizando una gran labor de clasificación de la disciplina con sus Elemente der literarischen Rhetorik, traducido como Elementos de Retórica Literaria en 1975, y su impagable Manual de Retórica Literaria, publicado en español entre 1966 y 1973 volúmenes. Chaim Perelman y Lucie Olbrecht-Stiteca publicaron en 1958 un fundamental tratado de la argumentación, traducido al castellano en 1994. La disciplina creada a raíz de este libro se denomina desde entonces retórica de la argumentación o, a veces, neorretórica. Por otra parte, y al lado de esta llamada retórica de la argumentación, ha surgido una nueva neorretórica, la retórica contemporánea de las figuras, ilustrada por Roman Jakobson, el Grupo MU, o Grupo de Lieja, Lakoff y Johnson, etc., que permitió a la lingüística y a la semiótica desarrollarse en una orientación social y cognitivista. El estudio de la retórica como un fenómeno cultural ha sido profundamente renovado por el historiador francés de la cultura, Marc Fumaroli. La invención, sola o conjuntamente con la disposición, es a menudo llamada argumentación. La elocución se subdivide, como habían determinado ya los teóricos de la antigüedad, en un gran número de puntos de vista sobre el discurso a hacer. Parte de la retórica, o sobre el discurso ya hecho. Retórica como ciencia. Sobre el vocabulario, registros de la lengua, sobre los ritmos y las sonoridades, sobre la forma y la estructura de las frases, sintaxis, parataxis, hipotaxis, tipo de progresión remática, período, estilo comático, etc. En la política contemporánea se le considera como un método estratégico de comunicación compuesto por falacias y perorativas. Usada en el discurso como apelación al votante, usando recursos lingüísticos y tergiversando los hechos.